A este momento del año se lo suele conocer como la temporada de los Nobel. A partir de este lunes que pasó, la Academia Sueca, las autoridades que entregan los distintos premios Nobel, están haciendo los anuncios, las nominaciones de quienes van a recibir en una ceremonia que será nuevamente virtual este año, los distintos premios Nobel que reconocen, en lo que a nosotros nos interesa aquí en Sobre Ciencia, aspectos vinculados justamente a eso, a la investigación científica. El más reciente, el último que se dio hasta ahora, el Nobel de Física, correspondió a Suro Manabe y también a Klaus Hasselmann, por un lado de Princeton en los Estados Unidos, por otro lado de Hamburgo en Alemania, y sus trabajos tienen que ver con la modelación del clima terrestre y la predicción de la variabilidad del calentamiento global, también por elaborar modelos que permiten identificar las huellas que dejan los fenómenos naturales y la actividad humana en el clima. Los trabajos entonces de Manabe y de Hasselmann tienen una estrecha vinculación con el cambio climático. El mismo premio es compartido también por Giorgio Parisi de la Universidad Sapienza de Roma, quien descubrió en la década de los 80 los patrones ocultos en los materiales complejos desordenados. Esto quiere decir que en definitiva su tarea permitió el entendimiento y la descripción de materiales y fenómenos aparentemente aleatorios en áreas que se vinculan con la física, las matemáticas, la biología, la neurociencia y el machine learning. En definitiva, unos y otros generaron herramientas que están siendo útiles en este momento para algo que preocupa a toda la humanidad y que es comprender y tratar de combatir de alguna manera el cambio global, el cambio climático y lo que tiene que ver con el calentamiento. Ese fue el Premio Nobel de Física, pero ahora nos vamos a detener en el Nobel de Medicina, anunciado el pasado lunes, y correspondió a dos investigadores que desentrañaron el proceso mediante el cual las células sienten dolor y sienten presión. Los laureados son David Julius, de la Universidad de California en San Francisco, y Ardem Pataputian, del Instituto Scripps de La Joya de Barcelona. Pataputian es libanés de nacimiento, aunque está radicado en los Estados Unidos. Y es curioso, ¿no? Porque tras un año en el que estuvimos impedidos, ¿no?, de abrazarnos, de acercarnos por la pandemia, el Premio Nobel de Medicina o Fisiología se otorgó justamente por haber develado el mecanismo molecular que nos permite percibir el mundo físico a través del tacto, la presión y la temperatura. Acá se cruzan muchas ciencias biológicas, obviamente la medicina, pero ni hablar que esto tiene mucho que ver con las neurociencias, y por eso vamos a tratar de explicar un poco mejor de qué se trata y cuáles son los alcances de estos descubrimientos y los desarrollos que se van generando. Le agradecemos muchísimo estos minutos a la doctora María Casteló, Marita, para todos quienes la conocemos, neurocientífica, investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Marita, bienvenida a Sobre Ciencia, buenas noches. Bueno, mucho gusto, Gustavo, muchas gracias por ponerte en contacto. Y sí, la verdad que es un momento muy especial para las neurociencias, que en este momento se reconozcan avances en esta área de conocimiento con un premio Nobel compartido, ¿no? La verdad que es todo un acontecimiento. Uno podría pensar, Marita, que este tipo de sentido como el tacto al cual estamos tan acostumbrados, o la posibilidad de sentir temperatura, frío, calor, era algo muy conocido. Sin embargo, era de lo más difícil de explicar para la ciencia y para las neurociencias en particular. Sí, sabes que este tema de la percepción del dolor, de la temperatura y del tacto, va a un tema central en las neurociencias, incluso en la filosofía, que tiene que ver con la conciencia de los seres vivos, de sí mismos y del mundo, ¿no? O sea, por un lado, lo que nosotros todos somos mucho más conscientes es de los estímulos que nos vienen por receptores, a estímulos, a formas de energía del entorno, que digamos habitualmente es a través de cambios en la energía lumínica, o en estímulos o en las ondas mecánicas del aire, por el sonido, o sea, por la visión o por la audición. Eso es a lo que sería
el tipo de sensaciones que nos permiten representar el mundo en imágenes visuales o auditivas. Pero el tacto, y sobre todo en relación al tacto, la percepción del propio organismo y su ubicación en el espacio, no solamente el tacto, sino receptores internos, ¿sí?, que tienen que ver con lo que se llama la propiocepción, tienen que ver con estos receptores que descubrieron estos investigadores, y hacen al reconocimiento del propio organismo y su lugar en el mundo. Así como también en el caso de la percepción del dolor, en estímulos que ya sea por temperatura o por otras razones que generan dolor, hace al reconocimiento de sensaciones que te generan afectos, o sea, sensaciones que te generan aversión, o también podría ser sensaciones que cuando es otro tipo de intensidad, te generan placer. Entonces va a un tema muy importante que se remonta a los orígenes de los vertebrados, y es la conciencia de distintos aspectos de la conciencia de los seres vivos. Al poder desentrañar las moléculas que actúan en estos procedimientos, los receptores que reciben el estímulo de estas moléculas, se abre también toda una ventana, por ejemplo, Marita, al desarrollo de determinado tipo de fármacos, ¿no? Estoy pensando en terapias de dolor. Claro, digamos, el descubrimiento esencial que realizaron ambos investigadores para distintos tipos de modalidades sensoriales, como acabo de decir, tiene que ver con los receptores que están involucrados. Es decir, los sistemas sensoriales se basan en receptores que están en el organismo, que detectan determinadas formas de energía y la traducen en impulsos nerviosos. Eso ocurre a nivel de células particulares, y en las células particulares ocurre a nivel de la membrana. Y en la membrana de esas células el fenómeno está mediado por proteínas de membrana, que en este caso, tanto para un investigador como para el otro, tanto para el tacto como para el dolor o los estímulos nociceptivos, está mediado por canales iónicos, que al abrirse, cuando se produce el estímulo, cuando se detecta ese estímulo, al abrirse los canales generan corrientes que excitan a la célula. Y ahí es que entonces se hace la traducción entre la forma de energía que originó el estímulo y el tipo de señales que utiliza el sistema nervioso para comunicarse. Entonces, en el caso de Julius, lo que descubrieron es la sensibilidad de unas células, o mejor dicho, la aparición de la sensibilidad de unas células a la capsaicina, que es una sustancia que se encuentra en los pimientos picantes y que genera una sensación como de quemazón, ¿no? Entonces encontraron que había un determinado tipo de proteína que generaban esa sensibilidad a la sustancia esa. Y esos son los receptores que los describieron como los TRPB, que luego se encontró que habían otras variedades de esos mismos tipos de receptores que permitían detectar otro tipo de estímulo. Y luego Patapoutian lo que descubrió fue que al revés, células que eran insensibles a estímulos mecánicos desencadenaban respuestas a esos estímulos cuando se le agregaban o se le expresaban otro tipo de receptor, que en ese caso, por ser justamente una respuesta a estímulo mecánico, se le denominaron receptores de tipo piezo. Entonces, lo que hicieron ambos autores fue encontrar las moléculas responsables de la traducción de una forma de energía en otra, es decir, del estímulo que desencadena la sensación en el tipo de señales que maneja el sistema nervioso, ¿no? O sea, las respuestas bioeléctricas de las neuronas. Marita, para terminar, en los últimos segundos que nos quedan, hablaste de canales iónicos, y si yo no entiendo mal, y por favor corregime si estoy entendiendo mal, estamos hablando de procesos de la escala de electrones, ni siquiera atómicos, ¿es correcto? Son procesos a nivel molecular, claro. Lo que ocurre es que las neuronas son células polarizadas, tienen una membrana con una distribución
asimétrica de iones entre un lado y otro, y eso que lo que ocurre es cuando el receptor se activa, se produce una mayor probabilidad de apertura de esos canales y que hace que los iones vayan de donde están más concentrados a donde están menos concentrados. Ese flujo de iones lo que produce junto con ese movimiento iónico es un flujo de corriente. Entonces, básicamente es a nivel iónico molecular, o sea, es lo que está ocurriendo, ¿sí? Son iones que pasan de un lado a otro de la célula y eso genera una corriente. Excelente. ¿Sí? Está claro. Marita, nos quedamos sin tiempo y no va a faltar oportunidad para hablar de neurociencias en general. Hemos hablado un poco sobre ciencia, pero hay muchísimo y ustedes están trabajando a destajo. Así que gracias por hoy, gracias por ayudarnos a entender el aporte de estos investigadores y la seguimos pronto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches, gracias. Chao, chao. Chao. Cerramos nuestra sobre ciencia de hoy. Insisto, estamos en temporada de Nobel y nos va a gustar la semana que viene poder hablar un poquito más de los que todavía no se presentaron. Por lo pronto, nos vamos. Gracias por acompañarnos y buenas noches.